¿Y qué es lo que nos dice la realidad económica? Muy pragmática. 6,1 el 2004. Éramos capaces de eso. Pudimos hacerlo con inflación decreciente, el 2004, con inflación decreciente. No una economía inflada, sino que una economía con inflación bajo control, orden fiscal y la economía aumentando el empleo, aumentando las ventas de la empresa, las utilidades, creando un entorno de optimismo que dura hasta comienzos del 2008. Esas cosas no son de la estructura, son de la coyuntura. Tienen que ver con cómo hacemos macroeconomía. La macroeconomía financierista de dos patas, inflación baja, está bien, orden fiscal, bien, los dos esenciales, sin manejo, capacidad de manejo de la demanda agregada, ni del tipo de cambio y de la tasa de interés. Una enorme falencia en este faltante de la macro. No perdamos lo bueno, control de la inflación, orden fiscal, meterle mucho más disciplina y transparencia en las cuentas fiscales, mucha más transparencia en todos lados, desde aquí hasta México, desde Santiago y Buenos Aires hasta México, pero tenemos que adquirir capacidad de manejo de la demanda agregada y de los precios macros como el tipo de cambio y la tasa de interés. No se puede crecer si no tenemos tasas de inversión productiva notablemente más elevadas que las que tenemos actualmente. China invierte 40% del PIB. Corea, 30 años, 33% del PIB. Eso es lo que de su producto destina a equipos, maquinaria, infraestructura. Y con eso generan alto empleo. Yo no voy a poder tener empleo sin equipos, maquinarias, construcciones donde se sitúe la gente a hacer cosas. No las hace en el aire, a pesar de las innovaciones tecnológicas. América Latina está casi a la mitad de camino. Y esas son las inversiones brutas. Hay que descontar el desgaste de capital, que son como 10 puntos del PIB. Tenemos 8 o 7 puntitos de adiciones al stock de capital que estamos adicionando algo en los años promedio. Toda la sinuosidad, las caídas y recuperaciones están asociadas al entorno macro. Se empieza a reutilizar el capital y trabajo que tenemos, empiezan a ganar más las empresas, se mejoran los optimismos, pasamos a un contagio de optimismo, empiezan a más utilidades, capitalizan más las utilidades, están más interesadas en poner plata, el mercado de capitales se pone más optimista, prestan más plata y la inversión se empieza a recuperar de atrasito, no el mismo día, medio año después, 3/4 años después, de atrasito. Y de repente llega el chaparrón, los N chaparrones que hemos tenido. Todos estos, no de toda América Latina, no es lo mismo Brasil que Venezuela o Perú que Nicaragua, etc. Son situaciones distintas, pero esta es la suma de los 19, que nos enreda un poquitito las cifras, los países están en otras dinámicas. Entonces, estos altibajos en el corto plazo, muy asociados al entorno macro. Si logramos reordenar la macro, podemos situarnos más en las partecitas altas y evitar estos bajones. Para el resto, necesitamos lo que es más difícil, que son las reformas estructurales en el campo micro, y voy a terminar dentro de esos ámbitos. Ahí habían 3 láminas hay 3 de las cuales voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que ha pasado con el contexto de y parte de esto se decía en la mañana, del consenso de Washington? Hubo un cambio de ponderación de voces, y esto tiene que ver con la participación, la descentralización, a quiénes se escucha, con quiénes se conversa, y tiene que ver con el economicismo, con los técnicos económicos al servicio de la democracia. Porque necesitamos técnicos al servicio de la democracia. No podemos decir
alguien de repente le dice, ustedes los economistas son todos iguales. Si los economistas están al mando de la economía, necesitamos recuperar el control de la economía, no al servicio del neoliberalismo, sino al servicio del crecimiento con equidad. Recuperar con más fuerza, más homogéneamente, más sistemáticamente a través del tiempo. Hay un tema que tiene mucha identificación con las entidades que rinden cuentas en el sistema político, en estas salas, y los que rinden cuentas más arriba, en Wall Street, en el norte. Hay algo que yo llamo dualismo, un síndrome de dualismo. Unos me eligen en la elección democrática y al día siguiente, por las autonomías económicas o lo que sea, paso a escuchar demasiado qué es lo que piensan y sienten en Wall Street. El mundo del overnight, ¿cierto? Que parte de Wall Street, pero son los comisionistas de los fondos de inversión, de los hedge funds, etcétera, etcétera. A veces yo soy muy cautivo y que no hay espacio para actuar por mi cuenta. Y eso sucede a veces. Hay otras veces que tiene que ver con el atreverse a desafiar a la voz potente dominante hoy día, que es no hoy día, hasta 3 meses atrás, dominante del mundo financierista. No le pongas impuestos a esto, elimina los impuestos a la ganancia de capital, elimina los impuestos a las transacciones financieras, no persiga a los que están poniendo su plata en los fondos en los paraísos fiscales, porque eso atemoriza al capital. No le des poder a los sindicatos, porque eso intranquiliza a los inversionistas. No regule el tipo de cambio, porque la moda es tipo de cambio libre. Todas estas cosas las hemos escuchado en los últimos 10 o 15 años en América Latina. ¿Hay espacio para actuar? A veces hay. ¿Cuándo se ha actuado? Un ejemplo, podía dar 2 o 3 de la región y ejemplos de Asia Oriental muy fuertes de los 70, 80 hasta el 92 o 93 y parte del 98 mismo, de Corea y Malasia, que se atrevieron a hacer lo que tenían que hacer y les funcionó muy bien. Corea se cae 7% y al año siguiente se recupera 11%. Malasia se cae 7% y se recupera 7%. Se atrevieron a hacer políticas contracíclicas porque tenían condiciones favorables. Tenían relativo orden fiscal, orden financiero y no tenían unas enormes, fueron capaces de limpiar sus pasivos de corto plazo y hacerse espacios para una vez que estoy caído, tengo trabajadores y empresarios cesantes. A nadie le conviene que sigan cesantes por 3, 4, 5, 6 años. América Latina, 6 años.